Amigos y hermanos, bienvenidos a nuestra reunión virtual. Le damos gracias a nuestro Señor porque nos permite reunirnos nuevamente de esta manera. Acompáñeme a orar para entregar toda esta reunión a nuestro Señor. Padre, bendecimos tu nombre, te honramos, te glorificamos. Hoy venimos a ti, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Gracias porque un día pensaste en nosotros. Gracias, Padre, porque un día nos elegiste, nos rociaste con tu sangre, Cristo Jesús. Gracias porque en tu multiforme gracia pensaste en nosotros. Gracias porque nos has dado dones. Gracias por tu piedad manifiesta a nuestra vida. Gracias, Señor, cuando nos has sanado, cuando nos has librado, cuando nos has ayudado, cuando has sido, Señor, nuestro socorro, cuando has sido nuestro escudo, nuestro estandarte, nuestra bandera. Cuando has estado allí, Señor, y no nos has dejado solos. Gracias. Gracias cuando has ayudado a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Gracias, Señor, por toda esa benevolencia tuya, por todo ese favor tuyo, Señor, para con cada uno de nosotros. Hoy rogamos por cada uno de los hermanos, Señor, que se conecta de esta forma. Padre, y donde haya una necesidad, te imploramos que la presencia tuya, Señor, ministre. Que donde sea necesario, Señor, ministrar salud, por ese amor grande que te caracteriza, Señor, por esa multiforme gracia, por esa bondad tuya, por tu misericordia, Señor, que no tiene límites. Manifiesta tu poder, tu gracia, tu amor, tu bondad. Allí, Señor, donde hay un enfermo. Si alguien está en cama, Señor, y nos observa, que tu gracia ministre a su corazón. Señor, si tiene alguna necesidad física, espiritual, material, emocional, Señor, que tú seas ministrando a cada persona, te lo imploramos. Bendice a tu iglesia, Señor. Habla a través de tu palabra. Enséñanos más de ti cada día. Gracias por esta reunión, Señor. La colocamos en tus manos. Amén y amén. Ahora quisiera invitarle para que juntamente con el Ministerio de Alabanza usted pueda cantarle al Señor ahí donde está. Sea toda gloria y todo honor al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios que habita en la eternidad y al que hoy podemos adorar con todo el corazón, sabiendo que Él es nuestro Dios, Él es eterno y que solo a Él le damos honor, le damos gloria, le damos alabanza, porque Él es maravilloso, Él es bueno. Cántale a tu Señor en esta mañana. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor
todo es, sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza sin poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Santo eres tú, Señor, santo tu nombre es, eres poderoso, tú habitas en la santidad, tú eres el Rey del universo, eres el que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y hoy celebramos ese acontecimiento maravilloso que hoy nos tiene aquí para adorar y alabar. Él resucitó. Aleluya. Dale gloria a tu Dios. A Él sea el honor. Nos gozamos en el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebra la salvación. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Proclámalo, resucitó. Él resucitó. Él vive para siempre. Él resucitó. Él resucitó y por siempre reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó. Él resucitó. Él vive para siempre. Él resucitó. Él resucitó y por siempre reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor. Una vez más, dile, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor, dile, resucitó, resucitó, Él resucitó, Él vive para siempre, Él resucitó, Él resucitó y por siempre reinará.
todo. Aleluya. Celebramos la salvación que Cristo nos dio en la cruz. El Señor les bendiga. Y luego de este tiempo de alabanza llega la reflexión bíblica. Hoy será nuestro pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza quien compartirá la palabra del Señor. Disponga entonces su corazón para ser ministrado por la palabra del Señor y atender su voz en este día. Hermanos y amigos, bendiciones. Nuestro tema para el día de hoy, adorando al Padre en espíritu y en verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 19 en adelante, nos dice: Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. La palabra adorar usada por el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en este capítulo 4, los versículos 22 y 23, en el idioma griego original se utiliza la palabra proskuneo, que significa postrarse ante alguno con profunda reverencia, como respeto o para implorar su favor. Esta palabra deriva de una raíz griega que significa besar la mano. Entre los orientales, especialmente los persas, significa caer de rodillas y tocar el suelo con la frente como expresión de profunda reverencia. El capítulo 4 del Evangelio de Juan se inicia diciéndonos que los fariseos están observando que los discípulos de Jesús bautizan y hacen más discípulos que los de Juan. Al escuchar Jesús estos comentarios, toma la decisión de irse de ese lugar donde él se encontraba, de Judea, para llegar a Galilea. Sin embargo, hay una expresión que Juan deja registrada. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. El que una persona hiciera el recorrido de Judea a Galilea y pasara por Samaria no era algo anormal, era lo más común, porque así ahorraban camino, ahorraban tiempo al trasladarse. Pero para un judío era algo que no podían hacer. Se negaban a pasar por ese territorio. Preferían hacer un rodeo o un desvío para no pisar esa tierra que para ellos era una tierra que no traía bendición. Era un conflicto fuerte el que había entre judíos y samaritanos. Pero Jesús va en busca de algo, va en busca de alguien. Y Él toma esa decisión. Es bueno que nosotros entendamos que este conflicto se remontaba a tiempos muy antiguos. Cuando Roboam, hijo de Salomón, toma el reino de su mano de su padre al fallecer y el reino se divide. Los israelitas se trasladan o se mantienen en Samaria al norte y la tribu de Judá permanece al sur. En medio de toda esta situación, los de Samaria se dedican a adorar ídolos y a tener una serie de cosas que desagradaban a Dios. La vida pecaminosa los llevó a ellos
y la desobediencia del pueblo de Israel y de Judá a hacer alianzas con naciones paganas. Esto no aguantó mucho tiempo. En el año 721 a.C., los asirios invadieron el reino del norte, donde estaba Israel, y se los llevaron cautivos a su territorio. Estando ellos allá, se mezclaron con aquella nación pagana, haciendo aún más cosas que desagradaban a los ojos del Señor. Su sangre fue mezclada con ellos. Algunos de los que quedaron en aquel territorio también lo hicieron. Esto llevó a que se llamaran samaritanos, o que por parte de los judíos les llamaban a ellos mestizos. Mientras que en el año 587 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Judá. Lo llevó cautivo. Se dice que el pueblo de Judá procuró por todos los medios mantener la pureza de su sangre. Cuando regresaron del cautiverio, entonces ellos no aceptaban bajo ningún punto de vista relacionarse con los samaritanos, porque para ellos habían perdido la pureza que el Señor les había llamado a mantener como pueblo escogido, como pueblo que Él había llamado y que había sacado con mano poderosa de Egipto. Algunos del reino del sur, en sus oraciones le pedían a Dios: Señor, no recuerdes a Samaria en la resurrección. Todo este ambiente, este contexto social, político, religioso, era el ambiente donde el Señor Jesús se estaba moviendo. Era el ambiente donde el Señor se encontraba para llevar el mensaje y establecer el reino de los cielos a su pueblo. Y hay tres aspectos que quiero dejar a consideración de ustedes en este día. El primero de ellos, cuando uno examina el pasaje, se da cuenta que para Jesús había una necesidad por suplir. ¡Qué amor tan inmenso el del Dios del cielo, el del Padre que nos envió a su Hijo Jesucristo! Y cuando una vez más recordamos las palabras del apóstol Juan, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque había allí alguien que le estaba necesitando, no solo una persona, sino que había una población, había un grupo, había gente que estaba en tinieblas y Él quería llegar a sus corazones con la palabra de vida. Y Jesús llega a Samaria. En su recorrido, cansado y fatigado, llega a una ciudad llamada Sicar. Sicar es la ciudad que encontramos en hebreo en el Antiguo Testamento, que se llama Siquem. Está a 50 kilómetros al norte de Jerusalén y 25 kilómetros al sur de Samaria. Y él se acerca a un lugar, a un pozo que se llama, que todos le conocen en esa región como el pozo de Jacob. Fue el pozo donde Jacob, sus hijos y su ganado venían a sacar el agua y a beberla. Para los judíos era importante tenerlo allí. Era su fuente de abastecimiento, era su fuente que les permitía a ellos saciar la sed física. Y Jesús llega a ese lugar y se sienta a una hora realmente fatigante, la hora sexta. La hora sexta era la hora del mediodía. Todo en el Señor está bien programado. Y aunque muchas veces nos parece que hay cosas que suceden a nuestra vida o a la vida de las personas que no las entendemos, que no las alcanzamos a comprender,
nada escapa al plan, al propósito de Dios. Hermano, nada escapa al propósito que Dios tiene con tu vida. Amigo, el amor de Dios te rodea porque Él te ama y quiere que tú le conozcas. ¿Por qué llegar a esa hora? Cuando todas las mujeres y todas las personas del pueblo venían era en las horas de la mañana a tomar el agua para su casa, para su sustento, para sus animales. Este pozo, que medía 45 metros de profundidad, era el lugar donde se iba a acontecer una experiencia extraordinaria para un grupo, para una mujer y para un grupo de personas. Allí aparece una mujer que va a ser transformada. Y va a ser transformada por el poder de Dios. Es un encuentro transformador. Allí está Jesús y aparece una mujer a buscar el agua, una mujer que nosotros podemos llamar marginada por la sociedad, marginada por su estilo de vida, por su pecado, por todo lo que ella ha hecho, que ha destruido su vida, no solamente ante los ojos de los demás, sino ante los ojos de Dios y ante sus propios ojos. Para Jesús era importante acercarse. Para Jesús era indispensable abordarla. Y no solamente era indispensable hacerlo, sino que Jesús sabe que al hacerlo iba a derribar paradigmas que para mucha gente religiosa eran paradigmas inaceptables. Cuando esta mujer se acerca a buscar el agua, Jesús le aborda. Inicia la conversación con 2 palabras: dame de beber. 3 palabras. Dame de beber. Esta frase, mis queridos hermanos, debemos tenerla muy pendiente, porque en torno a esta solicitud de Jesús se inicia realmente un diálogo apasionante, un diálogo increíble, algo que nosotros podemos ver no solamente en aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana, sino en el encuentro de Jesús con muchas personas, con muchas almas que tienen sed de Dios. Y ella entonces le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? ¿Tú no sabes que judíos y samaritanos no nos tratamos entre nosotros? Y Jesús le responde: si tú supieras quién es el que te habla, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y te daría un agua viva, que al beberla no volverías a tener sed. Mis hermanos, el inicio de esta conversación de Jesús deja a esta mujer conmocionada, porque cuando Jesús lo hace, mis queridos hermanos, Jesús va más allá. Jesús no ve un problema, Jesús no ve una barrera imposible de derribar, no, Jesús ve una persona que lo necesita, y Él conoce el corazón de esta mujer. Y como conoce el corazón de esta mujer, Él se decide a hablarle, se decide a ayudarla. Nosotros muchas veces se nos olvida leer estas historias, estos encuentros maravillosos que están en la palabra, para que tomemos ejemplo y nos acerquemos a la gente así como Jesús lo hizo. Quizás invertir tiempo de calidad en alguien para llevarle el mensaje de salvación a muchos de nosotros nos parece difícil. En una época tan convulsionada como esta, sentarnos e invertir quizás una semana, 2 y quizás hasta un año para compartir nuestra fe con alguien, nos parece que se convierte en una tarea muy tediosa. Jesús invierte su vida en personas que lo están necesitando. Invierte su vida en corazones marchitos, en corazones desolados, tristes, en corazones rechazados, en personas que no pueden arriesgarse a ser señaladas por la sociedad ni por las otras personas por alguna situación que ellos están viviendo o por alguna circunstancia que les ha acontecido. Él avanzó más allá de todo esto.
Hermano, el Señor nos busca, amigo, sin importar dónde estemos, qué hacemos o lo que somos. El Evangelio de Juan, el capítulo 19, versículo 10 nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dentro de lo que se había perdido, de todo lo que Él vino a buscar, Él no vino a buscar ni oro, ni plata, ni animales, ni vegetación. Él vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. El alma del hombre, el ser humano que tanto ama a Dios, creado a su imagen y semejanza y que le ha dado su espalda, aquel a quien el Señor le habla constantemente, a ti y a mí, y que un día estuvimos los que ahora somos creyentes apartados del Señor, Él nos buscó, Él nos trajo al redil. El buen pastor dejó 99 ovejas en el redil y vino y nos buscó a ti y a mí para que tú y yo pudiésemos tener salvación, vida eterna, paz en nuestro corazón y una vida terrenal diferente y la salvación asegurada en Él por gracia. Y lo mismo puede pasar contigo, que no conoces a Cristo. Si estás sumido en el pecado de la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo, si estás cautivo por las drogas, si estás cautivo por el adulterio, por cualquier circunstancia que te está rodeando, porque piensas que es mejor terminar tu existencia terrenal que venir al Dios vivo, quiero decirte, estás equivocado, rechaza cualquier pensamiento negativo y mira al Dios vivo y verdadero que se entregó en la cruz del Calvario, el que se hizo carne, el que vino y habitó entre nosotros y que nos dio este mensaje maravilloso que genera esperanza. Una mujer marchita y una mujer entregada a una vida licenciosa ahora tiene un encuentro con aquel que posee un agua diferente a la del pozo de Jacob. Esta mujer sigue hablando con Jesús. Si tú supieras quién soy, si tú supieras quién es aquel que se acerca y te habla en las noches, quién es aquel que se acerca a hablarte a través de los amigos, quién es aquel que se acerca y te dice cosas que tú necesitas oír, aunque muchas veces cuando estamos en nuestros pecados las rechazamos, no las queremos escuchar, no las queremos tener en nuestro haber, pero aquel que nos ama tanto nos busca incesantemente. Ahí está Jesús con una mujer hablando. Es aquel que puede llenar tu vasija, tu corazón roto. Es aquel que puede desde lo más profundo de tu ser hacer que broten ríos de agua viva cuando tú entregues tu corazón a Él. Iglesia, es aquel que nos dio vida estando nosotros sin vida. Es aquel que nos ha colmado de bendiciones, que nos llama sus hijos, su especial tesoro. Es el Señor Jesucristo el que nos está confrontando amorosamente, así como confrontó a aquella mujer, mientras el diálogo de la mujer se centraba en que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús va un poco más allá, porque la problemática entre judíos y samaritanos, la causa de esa problemática era el pecado, la desobediencia. Ahora Jesús está llegando al corazón de esta mujer y le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo. Claro que no tienes. El que ahora tienes tampoco es, porque has tenido varios. Y esto sorprende a la mujer. Él le está diciendo qué es y cómo ha vivido su vida sin haberla conocido con anterioridad personalmente, sin que ella lo hubiese visto. Ahora Jesús le está confrontando amorosamente. Es que tú tienes un problema. Tú tienes algo que te está arrasando totalmente. Esa vida licenciosa, ese deseo que hay en ti, esa adicción al sexo está acabando contigo. Y al decírselo de esta manera, al confrontarla sin herirla, sino buscando sanar su corazón, Jesús empieza a darle la medicina que ella necesita. Porque cuando estamos haciendo las cosas en tinieblas,
no queremos venir a la luz para que las obras nuestras no sean reprendidas. El Dios del cielo sabe el daño que produce el pecado en el corazón del ser humano. El pecado nos aleja de Dios. El pecado destruye relaciones. El pecado causa mucha insatisfacción en el corazón del hombre, y aunque muchas veces se piensa que terminando con este pecado o en este momento en que lo cometí voy a hacer un alto, por nuestra propia voluntad, mientras haya una atadura, no podemos superar. Pero cuando nosotros estamos en las manos de Dios, cuando nosotros vamos al dador de la vida, al que tiene esa agua maravillosa que limpia, que restaura, que sana heridas, a Él, al Señor, Él puede hacer de tu vida y de mi vida algo totalmente diferente y empezar tú y yo a vivir una vida resplandeciente en la presencia de Él, una vida totalmente distinta. Esto es con los hermanos y amigos también. Esto es con los amigos y para los hermanos que por algún motivo han caído presos en alguna atadura y necesitan ser libres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El pecado nos aleja de Dios. El pecado no permite que tú crezcas en ninguna de las áreas. Te deja cautivo y nunca te va a dar lo que Cristo te da. Porque el pecado engaña, endurece el corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, esta mujer, en medio de esta confrontación que Jesús le está haciendo, le dice: me parece que eres profeta. Y es bueno recordar que en la época de Jesús y del Antiguo Testamento, los profetas tenían palabra que venía de Dios. Y ellos decían las cosas conforme Dios se las daba en su corazón, y cuando ellos las decían, esas cosas llegaban a la vida de la gente, y al llegar a la vida de la gente, muchos de ellos eran restaurados y otros sencillamente rechazaban y venía sobre ellos el juicio. Sucedió muchas veces con los gobernantes, sucedió muchas veces con aquellas otras personas que tanto necesitaron la ayuda del Dios del cielo y que no encontraron la satisfacción porque no obedecieron a la voz de Dios. Si oyeres hoy a sus profetas, si hoy los profetas de Dios hablan, la palabra de Dios que habla a través de cada predicación, y aquellos hombres a quienes Dios utiliza para enviar mensaje al pueblo, pueden llegar a ayudarte de una manera insospechable para ti, de una manera increíble, y transformar tu vida si tú obedeces la palabra de Dios. Dios utiliza a su pueblo. Dios utiliza su palabra. Entonces, ella pareciera desviar la atención de Jesús, pero mis hermanos, a Jesús nadie lo va a desviar. Y cuando digo pareciera, porque Él la está confrontando con su pecado, ella le dice: parece que eres profeta, y luego nos lleva al segundo aspecto de nuestra enseñanza. Y es: el Padre busca adoradores. Y se inicia un debate en cuanto a la adoración acá. Pareciera como si le interesara a ella definir un lugar, una forma, y al hacerlo Jesús le ubica en el lugar correcto. Porque entonces viene una pregunta: ¿dónde debemos adorar? Y qué interesante se está volviendo esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Porque muchos de nosotros hacemos también este tipo de preguntas. Mira lo que ella dice: nuestros padres nos enseñaron que debemos adorar en este monte. Porque hay una fe que es tradicional. Hay una fe que muchas veces lleva a la gente a establecer un lugar como el centro de adoración, y no solamente el lugar, sino lo que en ese lugar también se encuentra. En algunos lugares hay imágenes, en algunos lugares hay ídolos que la gente establece,
y en otros lugares, aunque no hayan imágenes o ídolos visibles, hay cosas que la gente las establece como un estilo de vida, pero no produce cambios. Esta mujer tiene una vida destruida, una vida sin fruto, una vida sin dignidad, una vida donde tiene que estar escondida ante los ojos de la sociedad, y a ella le preocupa y ella exalta dónde los padres de ella, dónde las generaciones anteriores le dijeron dónde y cómo deberían adorar. En un monte debemos venir aquí a adorar, dime. Y luego le hace otra anotación al Señor y dice, los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto de la adoración? Dicen que hay que ir allá, que es allá donde Dios escucha, que es allá. Entonces Jesús le hace la aclaración y le dice, mira, no es el lugar donde se debe adorar. Y va mucho más allá. Porque nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos dé entendimiento espiritual para hacer las cosas. Hay gente que viene a adorar a Dios al servicio dominical. Durante toda la semana no hay un corazón que esté adorando. Hay personas que les encantan los eventos. He escuchado personas que me han dicho, he estado en sitios donde se ha cantado alabanzas, donde se le ha dicho a Dios cosas bonitas, salgo de allí muy descansado. ¿Has escuchado el Evangelio? Sí, lo he escuchado. ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? No, pero yo voy a ese lugar cuando necesito, cuando estoy cargado y escucho las alabanzas y canto y hasta oran por mí. Pero has entregado tu corazón a Cristo, ha cambiado tu corazón, has hecho tu decisión de fe para venir al Señor, y entonces la gente se ha convertido en una persona totalmente religiosa. Esta mujer era religiosa, este pueblo de Samaria eran religiosos, pero tenían, como Jesús les dijo aquí a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Es una adoración ignorante, sin el conocimiento relacional del Dios vivo y verdadero que cambia los corazones. Y a sorpresa la que se ha llevado ella nuevamente. Contundente las palabras de Jesús, no solo para esta mujer, para ti y para mí también. Que muchas veces invertimos mal nuestro tiempo y tomamos decisiones y hacemos cosas con un corazón que está lejos del Señor. Este pueblo de labios me honra, le dijo el Señor a Isaías, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Jesús viene y le dice a esta mujer, nosotros adoramos lo que sabemos. Y hace énfasis en algo. La salvación viene de los judíos. La salvación viene de aquel pueblo escogido por Dios, donde hubo un sacerdocio como el sacerdocio levítico que termina en el momento en que el Señor Jesucristo viene, es engendrado en María y que viene a este mundo y que pertenece a la tribu de Judá, y se inicia un nuevo sacerdocio con Jesús. La salvación viene de los judíos. Es pura, es santa, porque está en la persona de aquel que fue engendrado por el Espíritu Santo. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el que ha visto a Jesús ha visto al Padre que lo envió. Y esto es contundente, hermano, esto es importantísimo que usted y yo lo tengamos en cuenta. Nosotros sí sabemos lo que estamos adorando, le dijo Jesús a la mujer samaritana, porque el judío tiene los escritos de Moisés, tiene el Pentateuco, los escritos de los profetas. Ellos iban a la sinagoga, estaban allí, pero aunque tenían un conocimiento y era una adoración llena de un conocimiento de todas las cosas que el pueblo judío recibió de parte del Padre, esto tampoco produjo en ellos el cambio que necesitaban. Guardaban muchas leyes, muchos ritos, muchas cosas, pero el corazón se quedó allí. Jesús tuvo que decirle a aquellos dirigentes religiosos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué terrible situación.
qué circunstancias tan agónicas. Para aquellos que tenían al Verbo de Dios en medio de ellos, que estaba allí, que les estaba hablando lleno de gracia y de verdad, cuya autoridad de vida sorprendía a los pueblos. Cuando la gente necesitada se acercaba a él, siempre encontraba una respuesta, y ellos estaban tratando por todos los medios, los líderes religiosos del momento, de acallar a Jesús, de que Jesús no siguiera proclamando el evangelio de las buenas nuevas. Entonces, el Señor siempre tiene una alternativa diferente, mejor. Y dice, mire, llegará el día en que ni en este lugar, ni en aquel, ni con leyes, ni con Pentateuco se ha de adorar, sino que va a venir un día en que en todo sitio se adorará, y se va a adorar en espíritu y en verdad. Es necesario que ustedes entiendan esto. Vendrá un momento en que cuando ustedes menos lo piensen, le dice ella a la samaritana, van a haber adoradores que lo van a hacer en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre los está buscando. Y esa palabra buscar vuelve y tome fuerza en el pasaje. Él sigue buscando. Ahora miremoslo de esta manera, porque a veces hemos confundido el adorar en espíritu y en verdad con las formas como adoramos a Dios, pero no hemos entendido que Jesús lo que le está diciendo a esta persona, a esta mujer, es que aunque el Padre está buscando estos adoradores, solo quien bebe del agua viva puede adorar al Dios vivo. Solo quien nace de nuevo en espíritu y en verdad, solo el que tiene un encuentro con Jesús y su vida empieza a ser una vida nueva, como está escrito en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solo quien así tiene ese encuentro con el Señor, ese adora en espíritu y en verdad. Lo demás puede ser sencillos momentos, situaciones, tiempos que usted puede dedicar, pero cuando te entregas de lleno al Señor y permites que Él toque lo más profundo de tu ser, fluye una adoración que es en espíritu, porque el Espíritu de Dios llega a tu espíritu, y es en verdad porque has conocido la verdad que es Cristo. Es una entrega de corazón, de alma, de mente y de fuerzas. Es dar todo lo que tenemos y no lo que sobra de nuestra vida. Se requiere una iglesia postrada a los pies del Señor, besando sus manos, besando sus pies, doblando su alma y su corazón ante Él. Es el dejar que el Espíritu Santo te tome, te llene, te sature, y que ardas en las brasas de ese Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, y tu vida sea consumida en un espíritu de alabanza y de adoración como le pertenece a Él. Esto es lo que el Padre está buscando, mis queridos, la verdad de la palabra, la verdad que es Cristo, que esté inundando nuestra mente, porque muchos de nosotros, cuando venimos a la verdad, a Cristo Jesús, y somos cambiados, empezamos a sentir ese deseo de estar cada día más y más cerca del Señor y de vivir más y más para Él. Hay personas que pueden pasar mucho tiempo en un lugar y no cambiar. Y el Señor está interesado más en lo que somos o en lo que podemos llegar a ser que en lo que hacemos. Son dos cosas diferentes. Nos confundimos cuando vemos gente muy activa, pero sin adorar, sin que se produzcan cambios en su vida. Hay gente que está ministrando palabra, hay gente que está ministrando
en las iglesias a los líderes y los líderes están ministrando a mucha gente, la iglesia no avanza. Se requiere un despertar y ese despertar lo producen corazones como los que el Padre está buscando, rendidos a Él, mis queridos hermanos. La adoración es honor y alabanza dirigida al Dios del cielo. El rey David en el Salmo 45:1 dice: rebosa mi corazón palabra buena. Rebosar, hierve en mi corazón, derramo mi corazón ante el Dios vivo. Pero a veces hemos dejado apagar el corazón. A veces hemos dejado apagar el espíritu. Y si tú vives para el Señor y entiendes que el Señor nos ha creado para Él, entonces nosotros tenemos y somos llamados a la adoración al Padre en espíritu y en verdad. El trono de Dios debe ser llenado de la alabanza de corazones que realmente están compungidos, de corazones contritos y humillados delante de su presencia, no de cantores sin unción, sin vida, sino de hombres y mujeres que llenos de la presencia del Señor estamos dispuestos a que ese trono y el corazón de Dios se alegre porque encuentra en ti o encuentra en mí personas que le podemos alabar y adorar y podemos rendir constantemente nuestro corazón ante Él y postrados ante Él escogemos la mejor parte, así como María lo hizo. Nuestra adoración satisface su amoroso corazón y es para el Señor un gozo. Es necesario adorar en espíritu y en verdad. La adoración nos permite escuchar lo que hay en el corazón de Dios y nos permite vivir atentos al consejo divino. En tercer aspecto, el adorar permite la conversión de otras personas. El adorar trae conversión. Cuando una iglesia es una iglesia donde hay adoradores en espíritu y en verdad, la presencia de Dios cuando llega alguien que no conoce de Cristo, empieza a ministrarle a su corazón. Y empieza a traer almas a los pies de Cristo y no solamente en el culto o en el servicio, sino que aquel que se encuentra con el dador de vida, aquel que bebe de esa agua viva, mis queridos hermanos, no puede quedarse callado. Esta mujer escucha al Señor y después de escucharle deja su cántaro allí y va al pueblo y empieza a mover a las personas y a decirles: encontré a alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. Encontré a alguien que parece que es el Mesías. Y la gente iba donde Jesús estaba y muchos creyeron por la palabra de ella. Y un grupo de personas que llegaron allí le dijeron a Jesús: quédate con nosotros. Y Jesús se quedó 2 días allí con ellos en Samaria, compartiéndole las buenas nuevas. Y nos dice la Escritura también en el versículo 40 al 42 de este capítulo: amados hermanos y amigos, que muchos creyeron ya no solo por la palabra de aquella mujer que fue cambiada en su vida por el Señor Jesucristo, sino por la misma palabra que Jesucristo les dio. Allí el Padre que fue en busca, y Jesús que fue en busca de esta mujer necesitada y de estas personas, el Padre encontró esos adoradores que Él estaba buscando, hombres y mujeres cambiados por el poder del Evangelio y que empezaron a adorarle en espíritu y en verdad. El mundo se pierde y la iglesia necesita despertarse a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es el tiempo, es el momento. Desechemos de nosotros todo peso que nos esté asediando. Limpiemos el corazón. Permitamos que el Espíritu Santo nos llene y que al hacerlo, nuestro corazón lleno de la presencia del Espíritu adore al Padre en espíritu y en verdad. Porque Él
nos está esperando. Que Dios nos bendiga en este día. Amigo, si deseas recibir a Cristo, te invito a que hagas una oración de fe conmigo, diciéndole en este día: Señor Jesús, vengo ante ti, pido perdón por cada uno de mis pecados, te pido que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida, te acepto como el Señor y Salvador de mi alma y quiero empezar a llenar tu trono de adoración. Quiero ser ese adorador que tú buscas en Cristo Jesús. Y tú, hermano que me escuchas, quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a que tú y yo le digamos a Jesús: Jesús, en este día es impactante la manera y como tú nos has buscado. Gracias por hacerlo, Señor. Gracias porque un día encontró mi corazón en ti el alivio, el descanso, la paz y la salvación. El haberte aceptado fue lo más hermoso que me haya podido pasar, el haberte conocido. Pero quiero adorarte en espíritu y en verdad. Ahora que te conozco, quiero que mi vida sea una vida de adoración, de entrega plena y absoluta a ti, porque tú lo mereces. Tú mereces toda honra, toda alabanza, toda exaltación, toda glorificación. Le damos muchas gracias en este día, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si hiciste decisión de fe, comunícate con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra expuesta, por su amor, porque su palabra nos edifica, su palabra nos consuela, su palabra nos exhorta. Gracias le damos a Él por su consejo, por esa palabra que ha dejado escrita para ayudarnos a vivir cada día la vida que Él planeó para todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Que el Señor le bendiga.